Mateo 6, Mateo capítulo 6. Venga tu reino. Ayer en el barco me tocó compartir en un momento un poquito acerca de la parábola de los obreros en la viña, los obreros en la viña, ¿no? Y ya estaba dando Jesús esa parábola porque estaba hablando del reino de Dios, cómo era el reino de Dios. Entonces Jesús, para explicar, para que entendieran en qué consistía el reino de Dios, Jesús daba parábolas, ejemplos bien prácticos, maneras bien fáciles de que pudieran entender. Entonces hoy quería seguir compartiéndote un poquito acerca del reino de Dios, acerca de en qué consiste y sobre todo un poquito siguiendo la idea. Yo sé que muchos de los que estáis aquí no estuvisteis en el barco ayer, algunos sí, así que me vais a tener que aguantar otra vez. No voy a hablar de lo mismo, pero sí que algunos principios que tienen mucho que ver, están muy conectados con lo que habló Carolina sin tener ni idea de lo que íbamos a hablar. Pues Carolina empezó a compartir motivos, cuestiones espirituales muy fuertes que hay en el barco allí, y tenían mucho que ver con lo que yo llevaba preparado para compartir. Luego Manu me decía, pero vamos a ver, ¿eso tú lo preparaste o lo traías de antes? ¿Cómo? No, yo lo traía preparado, pero tenía mucho que ver con lo que había hablado Carolina unos minutos antes, ¿no? Y eso quiere decir que el Señor está queriendo decirnos algo, está queriéndonos decir algo como hijos suyos, quizás como iglesia. Así que me encanta la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro, ¿quién la sabe de memoria? Creo que todos los que estamos aquí, ¿no? ¿Cómo es? Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Bien, muy bien. Venga tu reino. Ahora, cuando decimos venga tu reino, ¿de qué reino estamos hablando? ¿De tu reino, del mío, del reino de los evangélicos? ¿De qué reino hablamos? Del reino de Dios, ¿no? El reino de Dios. Hay una imagen que quiero poner ahí, Kaique, de una película muy, muy conocida que se llama El reino de los cielos. Ese que está ahí es el actor que es Orlando Bloom, es muy conocido, ¿vale? Y es una película que, bueno, ya veis las ropas ahí, trata de la época medieval, la época de las cruzadas, la época en donde muchas personas mataban incluso en el nombre de Dios. Eran tiempos muy, muy diferentes. ¿Por qué? Ellos iban a la conquista de Jerusalén. Ellos pensaban que el reino de Dios estaba en Jerusalén. Ellos creían que el reino de Dios era un lugar, era un territorio, ¿no? Y en esa época se movían así. Pensaban que el reino de Dios era una cuestión de países, de conquistar países a base de espada. Eso es lo que creían ellos, ¿vale? Los españoles del siglo XV, puedes quitarla ya si quieres, vale, gracias. Los españoles del siglo XV, los que fueron a América, iban con una imagen muy, muy típica, ¿no? De ellos, iban con la cruz y con la espada también, ¿no? Iban con la cruz y la espada. Y se buscaba convertir a la gente a golpe de espada, lamentablemente, tristemente. Pero la Biblia, sin embargo, dice que las armas, nuestras armas, no son de este mundo, pero son poderosas, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas. Pero no está hablando de fortalezas físicas, castillos. Está hablando de fortalezas espirituales que tienen que ver con el alma, con el espíritu, ¿vale? Y al final de la película del Reino de los Cielos, ellos acaban llegando a la conclusión que el reino de Dios no es Jerusalén como ciudad, sino que el reino de Dios son las personas. Es muy diferente. El reino de Dios son las personas, y que Dios salvaría no naciones, no territorios, no países, sino a personas, ¿vale? Entonces no confundamos, el reino de Dios no son lugares, son personas, ¿vale? Familias como ellos, personas con nombre y apellido, con situaciones, con problemáticas. Ayer conocíamos algunas problemáticas más a fondo del barco que nos llamaron mucho la atención. Entonces, el reino de Dios son eso, son las personas, ¿vale? Que nos quede bien, bien clarito eso para no confundirnos. Se trata de conquistar el mundo. A veces escuchas a pastores o líderes, ¿no?, que hablan de sus planes para conquistar el mundo. No digo que esté mal, no está mal, es un tipo de lenguaje que a veces se utiliza. Pero Dios tiene un plan mucho más grande y más hermoso, más maravilloso que conquistar el mundo. ¿Sabes por qué? Porque conquistar el mundo, pues muchos los pudieron hacer, hombres como tú y como yo pudieron hacerlos, hombres de carne y hueso. Yo que sé, se me viene a la mente, por ejemplo, Napoleón, se me viene, yo que sé, a la mente Carlomagno, personas que conquistaron el mundo en su tiempo, en su época, ¿vale? O sea que eso lo puede hacer un hombre de carne y hueso, puede hacerlo.
el plan de Dios es mucho más que conquistar el mundo. El plan de Dios es conquistar algo mucho más difícil que conquistar el mundo. Conquistar mi corazón. Conquistar tu corazón. Eso es muchísimo más difícil que conquistar el mundo. Es mucho más difícil, es que yo me parezca a Jesús. Que mi vida se parezca a Jesús. Y en eso tiene que ver el reino de Dios. Ahí empieza, eso es mucho más difícil. ¿Sabes? Yo, si te tengo que hablar de mí, yo soy una mala persona. Yo soy una mala persona, ¿no? Soy pecador, lucho con mis cosas, tengo mis heridas del pasado, mis situaciones como cada uno de nosotros. Podría decir que Dios me tiene aún diríamos en terapia ocupacional. Estoy en proceso, ¿no? Me tiene en terapia ocupacional. Sin embargo, dice la Biblia que en Cristo somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. O sea que aquí, en este reino del que habla Jesús, en este reino no hay laicos. No hay esa diferencia, sino que todos somos misioneros. Lo hablábamos ayer también en el barco. Todos somos misioneros, todos tenemos una misión en el lugar donde estamos. Y a lo mejor piensas que Andrés o los que estamos aquí a veces en alabanza o predicando, que tenemos algún tipo de responsabilidad, a lo mejor piensas que somos una especie de raza especial, una raza, una gente extraña que vive en una nube. No, somos todos iguales, ya te lo digo yo, somos todos iguales y en el reino de los cielos es para ti y es para mí, no hay especiales, ¿vale? No hay elegidos. Venga tu reino. ¿En qué consiste ese reino? ¿En qué consiste el reino de Dios? Mira, Jesús era un hombre de acción. Jesús era un hombre que a veces para mí no se parece mucho al que se ve en las pelis, ¿no? En las películas, el Jesús típico que uno ve en las películas o en los cuadros, ese Jesús estereotipado, alto, guapo. Algunos incluso lo pintan rubio, ojos claros, así como Austin, tipo guapo. No, yo creo que Jesús no era muy así, la verdad, porque de hecho dice la Biblia que era uno más, no tenía algo especial en su apariencia físicamente, ¿vale? Vemos ese Jesús de las pelis que va así caminando como lento, que desprende ahí un aura, ¿no? Con un filtro así como de Instagram, ¿no? Un filtro así que habla lento, ¿no? Y yo veo, cuando ves a Jesús en la Biblia realmente, ves que quizás no se asemeja demasiado a eso, puede ser un poco, pero yo lo veo más como un hombre de acción, un tío que iba sanando a la gente, iba predicando, iba compartiendo. Y en Juan capítulo 18 tenemos la reunión de oración, podríamos decir, más importante de la historia. La reunión de oración más importante de la historia. Y vista desde afuera, tú ves esa escena, ¿no? Jesús y sus discípulos orando en un momento muy importante, trascendental. Y humanamente hablando, tú dirías, esa reunión es un fracaso, esa reunión es un fiasco. ¿Sabes por qué? Porque el líder, Jesús, estaba orando y los discípulos, ¿sabes qué estaban haciendo? Estaban apolillándolos, estaban así dormidísimos, no podían más, estaban cansados, estaban palmando. Entonces realmente, humanamente tú ves ese panorama y dices, bueno, pues vaya reunión de oración, ¿no? Sin embargo, la decisión que se estaba tomando en ese momento era trascendental para el destino del ser humano. El único que oraba era él, el resto durmiendo. Jesús orando, siendo el Hijo de Dios, con toda la autoridad del universo, él, el Hijo de Dios, y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, dice Jesús, sino la tuya, le dice a Dios. Para mí es uno de los momentos más trágicos de toda la Biblia, un momento, una decisión crucial. Jesús mismo tenía una lucha interna, una lucha adentro, que no se haga mi voluntad, o sea que la voluntad de Jesús quizás no era ir a la cruz en ese momento, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, si es posible, pasa. ¿Te imaginas lo que Jesús estaba imaginándose? Él sabía perfectamente lo que iba a pasar, lo sabía perfectamente, ¿no? Incluso era un nivel de estrés tal que llegó a sudar sangre, tremendo, ¿no? Un estrés brutal. El verdadero protagonista no eres tú ni yo, es la voluntad del Padre siempre. Y quiero leerte algunos versículos de ese capítulo. El versículo 3 dice que Judas, pues tomando una compañía de soldados, se calcula que eran unos 100 soldados romanos más o menos, y alguaciles de los
principales sacerdotes. Imagínate, Jesús orando, los discípulos durmiendo, aparece Judas con 100 soldados romanos, con alguaciles y más gente. Fue allí con linternas, dice, no sé si en esa época tenían pilas, pero bueno, dice linternas y antorchas y con armas, dice. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Jesús, ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Ahí saltó el listo de turno, a Jesús Nazareno. Y Jesús le dijo: yo soy. Y hay una escena ahí que no se habla mucho de esa, no aparece mucho, pero pasa algo curioso ahí. Dice que cuando Jesús dice yo soy, mira lo que dice. Cuando les dijo yo soy, el versículo 6, dice: retrocedieron y cayeron a tierra. Cuando Jesús dijo yo soy, los 100 que habían ahí, los alguaciles, todos los que estaban ahí, dice que retrocedieron y cayeron a tierra. Me imagino una especie de Son Goku ahí, haciendo ahí una cosa rara, ¿no? No sé, algo pasó, pero cuando él pronunció esa palabra, dice que retrocedieron y cayeron a tierra. Luego se levantaron y volvió Jesús a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron otra vez: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que se había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces aparece ahí el super Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Vale, entonces Jesús orando, aparece Judas con 100 soldados. ¿A quién buscáis? Él dice: yo soy. Salen disparados para atrás, no sé cómo, pero caen, dice que caen a tierra. Se vuelven a levantar. Jesús les pregunta otra vez: ¿a quién buscáis? Vuelven a decir lo mismo. Vale, y lo que yo te quería preguntar hoy es: ¿tú crees que Jesús necesitaba que alguien le defendiera? ¿Jesús necesitaba a alguien que le defendiera? Yo me imagino que Jesús podría haber estado toda la noche diciendo: yo soy, todo para atrás, otra vez todos. Se levantan otra vez: yo soy, otra vez para atrás. Podía haber estado toda la noche así. Realmente Jesús no necesitaba que nadie le defendiera. Él dice que incluso él llega a decir: yo pongo mi vida la entrego yo. No me la venís vosotros, yo me entrego, mi vida la pongo yo. Y la Biblia dice que Pedro se levanta, saca la espada, se levanta y le corta la oreja a uno. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué tipo de loco va con una espada a una reunión de oración? ¿Cómo sería Pedro? ¿Te imaginas Divino viniendo con una espada aquí? No se te ocurra, no se te ocurra. Entonces Pedro saca la espada. ¿Sabes por qué? Porque Pedro piensa que el reino de Dios es una cuestión de violencia, de violencia física. Pedro piensa que esto se gana a base de espadazos. Pedro piensa eso, ¿no? Que es una cuestión de fuerza. Y a veces como iglesia también podemos caer en esa misma actitud de pensar que el reino se conquista a base de una actitud moralista, impetuosa, religiosa a veces, que no tiene nada que ver realmente con el corazón de Jesús. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Dice que cogió la oreja de ese hombre, de Malco, cogió la oreja ahí, se la pegó, ¿vale? Y ahí quedó. O sea, ¿cómo reacciona Jesús? Malco lo venía a apresar a Jesús. Malco venía a retenerlo a Jesús. Y sin embargo Jesús coge su oreja y le sana. Eso es el reino de Dios. Eso es reino de Dios. Reino de Dios es sanar. Jesús no iba cazando pecadores, él iba sanando, iba abrazando. Por eso quería hacer antes lo de abrazarnos, darnos un abrazo, saludarnos. Él no iba preguntando cuál era tu color de piel, ni siquiera cuál era tu orientación sexual. Jesús no solo ve gente pecadora, ve gente que está rota, destrozada y que necesita el abrazo de Dios como papá, ¿no? Para ser restaurado. Y cuando me viene a la mente la historia de la parábola del hijo pródigo, que ayer también algo salió en un momento, la parábola del hijo pródigo está en Lucas 15. Yo me veo reflejado, es tu historia seguro y es mi historia, Lucas 15. Un padre que abraza a su hijo antes que el hijo le pida perdón.
¿Te diste cuenta? Un padre que abraza antes que el hijo le pida perdón. Ese es Dios, ese es el corazón de Dios, ese es el Dios del que cantábamos hace un momento. Bueno es Dios, ese es el corazón de Dios. Diferente a lo que muchas veces nosotros hacemos. El reino de Dios, de los cielos, es Dios abrazando, saliendo Él a abrazar al andrajoso, saliendo a abrazar a aquel que todavía huele a cerdo, que viene andrajoso y lo abraza igual. Ese es Dios, ese es Dios. Y la iglesia a veces hay que reconocer que tenemos un poquito en ese sentido complejo de Dios, que pretendemos o queremos transformar nosotros a la gente. Wow, ¿no? Queremos nosotros hacer cambiar a la gente, pero ¿sabes? Nosotros por nosotros mismos poco podemos hacer, nosotros no podemos cambiar a nadie. Y si no, mira cómo habla el apóstol Pablo, ¿no? El mal que no quiero hacer, eso hago. El mismo apóstol Pablo no se podía cambiar ni a sí mismo. Él entendía eso, que él no se podía, no con sus propias fuerzas. Nosotros cuánto más vamos a querer cambiar a otros con nuestras fuerzas. Entonces vivimos en esa contradicción todo el tiempo y tenemos ese complejo de Dios. ¿Te gusta criticar a la gente? Ayer hablábamos de eso. Ayer hablamos de las comparaciones, los obreros de la viña, que el que trabajó todo el día se comparaba con el que vino último, recibió la misma paga. ¿Te gusta criticar a la gente? ¿Te gusta juzgar a la gente? A mí un poquito reconozco que sí, te da como un gustito. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú criticas a alguien, es por ese momento te olvidas de tus propias miserias. Es muy fuerte, y te pones en una posición moral por encima. Por eso a veces juzgamos, por eso a veces criticamos, ¿vale? Porque en el momento que tú juzgas a alguien te olvidas de tus propias mentiras. Pero ¿sabes qué dijo Jesús? Dijo, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Jesús no dijo yo lo sé todo, no, dijo yo soy manso y humilde de corazón. Por eso hay que abrazar, acostumbrémonos a ser cariñosos, a abrazar a las personas, y nosotros podemos dar lo que la sociedad no puede dar, que es el perdón. Perdón. Padre nuestro, volvemos al Padre nuestro un momentito más. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, danos el pan de cada día, todo eso. Y llega un momento donde ya me toca a mí, donde ya hablo de mí. Dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los demás. Y me encanta pensar en la iglesia como una comunidad del perdón. Eso es lo que tiene que ser la iglesia, una comunidad del perdón. Hay un Dios que está perdonando, tenemos que decirlo. Hay un Dios que perdona porque puede hacerlo realmente, ¿vale? Que puede hacerlo. Hay un Padre que está dispuesto a abrazarte. Y si tú quieres tener el corazón del Padre y traer el reino de Dios, si quieres tener el corazón de Dios en tu vida, dedícate a abrazar. Esos son los negocios de papá. Esos son los negocios del Padre. Abrazar al andrajoso, al que huele mal, al que viene de último, al que está esperando que alguien lo contrate, como los de la viña, y están ahí de los últimos que aparecen, pobres. Ese es Dios, esos son los negocios de papá. Y es el Espíritu Santo el que cambia a la gente, no somos nosotros. No es Lenir, no es André, no soy yo, no, nadie de nosotros. Es el Espíritu Santo el que trae la transformación. ¿Tú qué piensas? ¿Le cuesta a Jesús sanar? ¿Le cuesta a Jesús sanar? ¿Le cuesta algo a Jesús sanar realmente? Cuando ves historias como las de Lázaro, cuando ves a Jesús simplemente con una sola orden, diciendo Lázaro, sal fuera, y Lázaro ahí todo, no sé, todo momificado, todo envuelto, ¿no? Me imagino a Lázaro ahí saliendo de la tumba así, ¿no? Cuando ves momentos como ese donde Jesús da solo una orden para que alguien sane, yo me doy cuenta que quizás a Dios no le cuesta demasiado sanar una enfermedad, ni siquiera la misma muerte, ni siquiera la misma muerte. Nosotros creemos en los milagros, ¿vale? Pero ¿sabes cuál es el milagro mayor y lo que sí de verdad le costó a Dios? Lo que le costó la última gota de su sangre es salvarme a mí. Eso sí que le costó. Resucitar a Lázaro, no mucho. Salvarme a mí, cambiar mi corazón, eso sí le costó. Cambiar tu corazón le costó hasta la última gota en la cruz. Ese es el mayor milagro que existe, es la conversión del corazón. Vale, salvar, como dice el himno de Sublime Gracia, salvar a este vil pecador. Eso sí que le costó. Ese es el mayor milagro. Hay una imagen ahí que de un tipo malo,
A ver si me la puedes poner ahí. ¿Sabéis quién es ese? Esto es para los frikis, ¿eh? Esto no es para todo, esto es para los frikis. Vale, puedes quitarla, que da un poco de mal rollo ese Darth Vader. Vale, pero cuando pienso en Darth Vader me viene una imagen, una palabra sobre todo, imperio. Imperio, ¿no? Yo no soy muy de Star Wars realmente, pero pienso en lo que es un imperio, un reino. Vale, hablábamos de venga tu reino. Y sabes, hay una palabra en griego que por cierto, una predicación sin una palabra en griego no es una predicación. Vale, entonces te voy a tirar una palabra en griego. Vale, la palabra reino en griego es la palabra Basilea. Basilea, que por cierto es una ciudad creo que de Suiza, ¿no? De Suiza está Basilea. Vale. Esa palabra se traduce como imperio, no solo como reino, se traduce como imperio. Un imperio que se oponía al del imperio romano. Pero sabes, Jesús no vino a traer una religión, Jesús no vino a traer un nuevo movimiento, sino que vino a traer un imperio diferente. Y entiéndeme bien cuando hablo de imperio, ¿vale? Si tiene que venir un imperio de Dios es porque quizás nosotros no estamos viviendo en el imperio de Dios. A lo mejor estamos viviendo en otro tipo de imperio. La gran comisión, ¿quién me sabe decir de memoria la gran comisión? El gran mandato de Dios. Por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos de todas las naciones y sigue, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero antes de eso, dice Jesús, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Muchas veces vivimos obsesionados con el diablo y con muchas cosas, ¿no? Cuando realmente Jesús tiene toda potestad en el cielo y aquí en la tierra también. Solo hay que por fe creerlo y accionar, poner esa fe en acción. Entonces Jesús es el dueño de este mundo, de este planeta, de esta ciudad. Todo le pertenece a Él. Y tú y yo tenemos que ser luz del mundo. Juan 3:16, ¿quién se sabe este súper versículo mítico? Que si no te lo sabes no vas al cielo. Juan 3:16, ¿quién lo dice de memoria? Amó Dios al mundo. Ah, la señora, venga, eso. Dígamelo usted. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, bien, muy bien. Me encanta ese versículo, pero sabes, me gusta casi más el que sigue, que no se habla tanto de él. El 3:17, ¿sabes lo que dice luego? El versículo siguiente dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué? Sea salvo por él. El mundo. Yo crecí en un ambiente evangélico donde la palabra mundo se utilizaba para hablar, se equiparaba con Satanás y el mal y todo, ¿no? Se hablaba del mundo de forma despectiva, como si fuera un monstruo para asustar a los niños, el mundo, ¿no? Cuidado, que si te portas mal, el mundo te va a tragar, ¿no? O fulanito de tal o fulanita se fue al mundo, ¿no? Usamos ese lenguaje evangélico, yo estoy cansado de escuchar expresiones como esa. No digo que estén mal, son formas de hablar, ¿vale? No me malentendáis. Pero usamos esa expresión del mundo como algo malo. Cuando Jesús no vino a condenar al mundo, ¿vino a qué? Vino a salvarlo, a transformarlo, a cambiarlo, ¿vale? Entonces, nosotros queremos extender el reino de Dios, pero el reino de Dios, ¿sabes dónde está? Adivina, en el mundo. Jesús decía, no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. No te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes. Entonces quiere decir que una cosa es el mal y el pecado y otra cosa es el mundo. Hay que saber diferenciar, ¿vale? Dios no vino a juzgar al mundo, sino que vino a salvarlo. Entonces a veces pienso que en la iglesia hemos perdido esa capacidad de no juzgar al mundo y de amarlo como Dios de verdad lo ama, como Dios lo anhela y quiere salvarlo. Hay una manera negativa de amar al mundo. La Biblia también habla de amar al mundo, ¿vale? Dice, no améis al mundo ni a las cosas que hay en él. O sea que hay cosas en el mundo que son negativas, ¿no? Que nos llevan por mal camino. Eso no podemos amar eso. Pero también somos llamados a amar a las personas que están en el mundo. Entonces hay que saber, no sé si me entendéis un poquito por dónde la diferencia, ¿no?
Jesús cuando vino no hizo diferencia entre pecadores y santos. Él vino a sanar, no vino a cazar pecadores. Vino a salvarlos. Y siempre me encanta la historia de la mujer adúltera. Y veníamos hablando el miércoles que salió este tema del juzgar a las personas por lo que han hecho y ese tipo de cosas. Y veníamos, parece como que Dios nos está queriendo decir algo, porque todas las veces que nos reunimos sale este tema, ¿no? La mujer adúltera. Mira, en aquella época, si descubrías a una mujer en adulterio, sabes que la desnudaban de la cintura para arriba, le quitaban todo lo de arriba para que pasara vergüenza, ¿vale? Para avergonzarla. Y a veces cuando leo esta historia de la mujer adúltera, siempre me pregunto, ¿y el otro? Porque la mujer, claro, pero para adulterar hacen falta dos, no solo uno. ¿Y el otro qué pasó? Sí, ¿no? Uf. No quiero ni pensarlo, ¿vale? El Israel de ese tiempo era una sociedad ultra machista, pero ¿sabes qué? Jesús vino a traer otro imperio, vino a traer otro Basilea, otro reino, ¿vale? Y a Jesús le querían pillar, a Jesús lo querían pillar ahí. Le trajeron a esa mujer y esa situación para intentar acorralarlo. ¿Por qué? Porque claro, si Jesús, le preguntaban a Jesús, ¿qué hacemos con esta mujer? Si Jesús decía que había que matarla porque era lo que decía la ley judía, entonces lo iban a acusar que no estaba obedeciendo al emperador romano. Y si hacía al revés, si decía no, hay que perdonarla, hay que obedecer al César, le iban a acusar de que estaba transgrediendo la ley judía. O sea que Jesús, dijera lo que dijera, salía perdiendo. Dijera lo que dijera, lo iban a pillar y lo iban a acusar. Entonces, ¿qué dice Jesús? Una de las frases más conocidas, quizás probablemente de Jesús, en medio de esa trampa que le habían tendido, Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado. ¿Sabes quién era el único que estaba libre de pecado en toda esa escena? El único que podía tirar la primera piedra, ¿quién era? Era Jesús mismo. Pero sabes, él no lo hizo, ¿no? Y dice que les entró algún tipo de cargo de conciencia o de culpa. La cosa es que los que estaban ahí preparados ya para acusar, para lanzar, para apedrear a la mujer, dicen que desde el mayor al más pequeño se fueron yendo todos. El más mayor quizás porque tenía más pecados acumulados, digo yo. No sé, la cosa es que se fueron yendo todos y queda Jesús y la mujer. Entonces Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, solo estamos tú y yo, ¿vale? Y le dice Jesús, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Es Dios mismo diciendo, ni yo te condeno. A mí eso es increíble, a mí eso me quiebra, me quebranta, ¿no? Porque veo cuál es el corazón de Dios, diferente a nuestros juicios, diferente a nuestra forma de pensar, diferente a la manera en que juzgamos a las personas o los actos que cometieron. Es otro imperio, es otro nivel de pensamiento, es otro nivel de amor que ni siquiera a veces nos entra en la cabeza, ¿vale? Y esa es la mejor noticia, ni yo te condeno. Esa es la noticia del Evangelio, eso es el Evangelio. Si pudiera resumir el Evangelio en una frase es, ni yo te condeno, ¿vale? Sin embargo, luego Jesús le dice, bueno, vete, tápate un poquito, vete y no peques más, vete y no peques más. ¿Sabes? Antes de la transformación está la aceptación, en ese orden, así. Antes de la transformación de la persona está la aceptación. Antes que el hijo pródigo sea limpio, el padre lo abrazó. Lo primero que hizo fue abrazarlo. Luego ya te transformaré, ya te vestiré, ya te ducharás, luego. Pero primero la aceptación, luego la transformación. Y hay otra historia en Juan 6:11, Juan capítulo 6, versículo 11, que es el de la multiplicación de los panes y los peces. Ya ves que estoy saltando así como de una historia bíblica a otra, pero tiene un sentido, ¿no? Y quiero compartirte en qué consiste el reino de Dios, un poquito al menos. Versículo 11, la multiplicación. Versículo 11 dice, y Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. O sea, eran 12 discípulos y dice que una multitud de 500.000, que probablemente eran el doble porque normalmente contaban solo a los hombres. O sea que era una multitud bestial había.
Y me gusta la palabra. Yo quiero que te tengas un momento la palabra que utiliza ahí para denominar a las multitudes. No sé, a lo mejor tenéis otras versiones. La mía dice recostados. Entonces yo quería pararme en eso, en los recostados, la multitud. Los recostados. No sé cómo estarían, supongo que si dice recostados es porque estarían tirados por ahí, esperando algo de Jesús, esperando algo de los discípulos, lógicamente comida, pan. Entonces la multitud son un montón de recostados y a veces que no le siente mal a nadie, ¿no? Pero a veces eso me recuerda un poquito a la iglesia, ¿no? Donde Jesús da sus panes, donde Jesús da sus recursos, da su bendición a unos pocos discípulos que están dispuestos a servir, comprometidos y a extender el reino, y a una multitud de recostados también, una multitud luego de hombres y mujeres recostados. Y cuidado, no me malentiendas, Dios ama a los recostados, Dios los ama. De hecho, también comparte su bendición, con su provisión con todos ellos, ¿vale? El pan, el pescado. Pero ¿sabes qué? Los recostados no van a cambiar la historia. Las multitudes normalmente no son las que cambian la historia. Las multitudes no cambian a la historia. La cambian, ¿sabes qué? Un puñado de discípulos. Esos son los que transforman. Esos son los que dejan huella. Los discípulos, los comprometidos. 12 discípulos pueden cambiar el mapa político del Imperio Romano. Increíble, ¿vale? Las multitudes son volubles. Las multitudes son manipulables. Se pueden convertir incluso en masas. Pero sabes, el Dios para el cual yo trabajo, al cual yo sirvo, es capaz de dejar a las multitudes para ir a por una sola oveja. Ese es el corazón de Dios. Ese es el Dios al cual yo sirvo. Cada persona es valiosa para el Señor, tiene un valor eterno. Cada uno. Dios ve las multitudes, dice Jesús que tuvo compasión de ellas cuando los vio, ¿vale? Y ese es nuestro Dios, que no se preocupa solo por las multitudes, se preocupa por uno a uno, por cada oveja, por cada persona, por ti y por mí. Dios ama las multitudes, pero las multitudes no transforman los discípulos. Decía Jesús que las multitudes me buscáis por el pan, decía, buscáis por el pan. Sin embargo, ¿sabes qué le llamaban a Jesús? ¿Cuál era el apodo favorito con el que sus enemigos le llamaban a Jesús? Le decían comedor y bebedor. Le llamaban así a Jesús, vaya apodo, vaya manera más despectiva. Le llamaban amigo de pecadores. Se lo decían de manera despectiva. Pero ¿sabes una cosa? Tú y yo tenemos la orden de los cielos a ser amigos de pecadores, a abrazar los pecadores. Si no, ¿para qué estás aquí? Si no estás aquí para amar a los pecadores, para abrazarles, pues entonces, mira, pues vámonos para el cielo, ya no tenemos nada que hacer aquí. ¿Qué pintamos aquí en la tierra, vale? Entonces tenemos la misión de abrazar al pecado. Ese es el reino de Dios. En eso consiste el reino de Dios. Claro, que no me influencien a mí, lógico, se cae de maduro, ¿no? Que no me influencien a mí. Pero sabes, a mí muchas veces personalmente me da más miedo. Más que el pecado que hay fuera de mí, a veces me da más miedo el pecado que hay dentro de mí. A veces nos preocupamos demasiado por el mundo, por el pecado que hay allá afuera, y nos preocupamos poco por el pecado que hay dentro nuestro. Y esa es la santidad farisaica. La santidad farisaica consiste en apartarme del pecador, en separarme del pecador, del que huele mal, del que no hace lo que a Dios le agrada. Esa es la santidad de los fariseos, de los religiosos. Pero Jesús vino a cambiar eso. Trajo otro reino, otro Basilea. Cambió el concepto de santidad. Ahora la santidad consiste en abrazar a los leprosos, abrazar a la mujer adúltera, abrazar a los últimos, a los de la última fila, a los que están esperando la bendición de Dios, llevan mucho tiempo esperando, como hablaba ayer en el barco, a los quebrantados, a los pobres en espíritu. Bienaventurados los que están en bancarrota, los pobres en espíritu, porque de ellos es el Basilea de Dios, el Basilea de los cielos. Eso es mente de reino, y el reino es de ellos, de los últimos, de los quebrantados, de los pobres en espíritu, de los niños, ¿vale? Y Dios dice, yo voy a ser el Dios de los que no tienen voz, voy a ser Dios de los maltratados,
de los pobres en espíritu, de los pacificadores. Es una santidad diferente, una santidad que abraza. A mí es la santidad que más me conmueve a mí ver, ese nivel de santidad, ese tipo de santidad, no a veces el concepto que tenemos de santidad, ¿no? Porque nos ha transmitido lamentablemente la religión. Una santidad que restaura, que transforma, que se la juega. Una santidad que dice, ni yo te condeno, porque a mí se me perdonó mucho. A mí también se me perdonó mucho. Había alguien en esa escena que estaba libre de pecado, que podría haber tirado la primera piedra, pero no lo hizo. Mira, la iglesia no está para tirar piedras. La iglesia no está para... Una vez escuché una expresión que me encantó. El púlpito no está para tirar piedras, está para tirar pan. ¿Vale? La iglesia no está para tirar piedras ni construir muros, sino para abrazar. La multitud no va a transformar el mundo. Los discípulos sí. La multitud muchas veces dice, bueno, a ver con qué Dios me bendice. Voy a ir hoy a la iglesia a ver con qué Dios me bendice. No digo que esté mal, pero es el enfoque, es el corazón. ¿A qué te motiva? Ayer preguntaba, ¿no? ¿Qué te motivó a venir al barco? A hacer 150 kilómetros o los que sean, hora y media. ¿Qué te motivó a venir hasta aquí, hasta el barco, para orar, para estar con esta familia? ¿Cuál es tu corazón? ¿Qué te motiva cada vez que vienes a la iglesia? ¿Cuál es tu motivación? ¿Adorar al Señor con libertad? ¿O vienes simplemente a buscar el pedacito de pan, a ver con qué Dios me bendice hoy simplemente? A veces tenemos esa actitud, ¿no? A ver qué me encuentro hoy, a ver qué me sueltan hoy, a ver qué ventaja puedo sacar hoy. Y a veces escucho esas frases así muy genéricas que dicen, Dios va a cumplir todos tus sueños. Dios va a cumplir. ¿No escuchaste alguna vez esa frase? No, Dios va a cumplir todos tus sueños. Como si Dios fuera el genio de la lámpara, ¿no? Traemos la lámpara, la frotamos, sale el genio azul y le pedimos los deseos. Dios va a cumplir todos tus sueños. ¿Sabes qué? A mí me da gracia porque si Dios cumpliera todos mis sueños, yo hoy sería, no sé, Son Goku, sería Oliver y Benji, no sé, ¿no? Dios cumplirá todos tus. Son esas frases así que quedan muy bonitos, ¿no? Pero a veces vemos así a Dios como el genio de la lámpara. Pero ¿sabes cuál es el verdadero sueño de Dios? ¿Sabes cuál es el verdadero sueño de Dios? Es salvar almas, es cambiar, es transformar el corazón de personas. Ahora, y esta es la pregunta que yo quiero que te lleves hoy alguna de las preguntas que quiero que te lleves esta tarde. ¿Tú estás dispuesto a renunciar a tus propios sueños para poder cumplir los sueños de Dios? ¿Estás dispuesto a tener que renunciar a algunos de tus sueños? Porque seamos honestos, a veces tenemos sueños que son un poquito egoístas, que solo son para nosotros. Hay sueños que sí, que están alineados con la voluntad del Padre, con lo que el Señor quiere, pero luego tenemos a veces sueños que son un poquito egoístas, ¿no? Y Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pensamos solo en nosotros, yo, y después si queda un ratito, Dios. Así es como pensamos muchos de nosotros, ¿no? Ahora, ¿tú crees que a Jesús le apetecía ir a la cruz? Está claro que si dijo lo de Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, está claro que no le apetecía nada ir a la cruz. Seguramente no le apetecía nada, pero terminó diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y ese es el reino de Dios, amar a los demás, entregarnos. No es que Dios cumpla todos mis sueños, como escuchamos a veces, ¿vale? Pero es así, son los discípulos los que hacen la diferencia, son pocos a veces. Hay aquí entre nosotros personas que quieran ser verdaderamente seguidores, discípulos de Jesús. Yo quiero serlo, eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que realmente marca la diferencia. Yo sé que vosotros entendéis, ayer lo hablaba también, que cada uno de nosotros somos misioneros en el lugar donde estamos. ¿Cuál es nuestra viña de trabajo? ¿Cuál es nuestra misión? Pues la misión son tus amigos, la misión son tus familiares. El campo misionero que tú tienes son tus compañeros de trabajo, de estudios, las personas que están bien cerquita tuyo. Esa es tu viña, ese es tu campo de misión, ¿vale? Esa es la misión, ¿vale? Cada persona que veas rota en tu camino, Dios te está diciendo, mira, ella o él es mi misión. Ella es por la que yo estoy pensando, quiero que actúes. Así lo ve Dios.
yo quiero que mi reino llegue a este corazón. Y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otra. Y quiero terminar ya con Filipenses capítulo 3, unas palabras del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, vamos a leerlo juntos, el versículo del 7 al 9. Y a mí me impresiona esto que dice Pablo, es increíble. Dice, versículo 7: pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo tenía una carrera universitaria bien buena, bien potente. Tenía una posición, Saulo, veníamos estudiando este miércoles acerca de la conversión de Saulo, que se transformaría después en el apóstol Pablo que diría esto. Saulo tenía una posición tremenda, acomodada, tenía un conocimiento brutal, era un hebreo de pura cepa, un fariseo, tremendo fariseo era, tremendo, ¿vale? Lo tenía todo, tenía conocimiento, tenía preparación, quizás tenía hasta su vida solucionada. Sin embargo, llega un punto, ya cuando ya es el apóstol Pablo, después, llega un punto en donde él dice que para él todo eso que él obtuvo humanamente, toda la preparación, todo el conocimiento, toda la influencia, todo eso, dice que para él es, ¿sabes qué? Es basura. Es basura frente a lo que es Cristo para él, a lo que representa el amor de Cristo. Todo lo que él había conseguido humanamente es basura. A mí me impresiona mucho, ¿no?, lo que dice. Y entregar cosas a Dios, a veces tenemos que coger cosas, planes, sueños, anhelos nuestros, y a veces tenemos que hacer eso de echarlos a la basura. Y eso duele. Entregar cosas a Dios duele. Pero sabes, el reino de Dios no se extiende con recostados. El reino de Dios no se extiende con recostados que simplemente esperan un pedazo de pan. Se extiende con discípulos que, aunque estén cansados, aunque estén muertos, aunque estén cansadísimos, siguen caminando, siguen andando, aunque tienen hambre, incluso ellos reparten de lo que tienen para comer, para que coman otros. Esos son los únicos que ven la multiplicación en primera persona. Esos, los discípulos, los comprometidos de verdad. Esos son los que extienden el reino de Dios. Y a veces tengo miedo de vivir la vida cristiana entreteniéndome con basura, ¿vale? A veces tengo miedo, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que el reino de los cielos no es comida ni es bebida, ¿vale? El reino no es para hacerte feliz a ti. Jesús no nació para él mismo, nació para los demás. Y nadie puede seguir a Jesús si no toma su cruz. Y quería terminar con esta idea. ¿Cuál es tu cruz? Incluso me vi tentado en traer la cruz que tenemos ahí fuera, ponerla aquí. Al final no lo hice. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es la cruz para ti? ¿Cuál es tu cruz que tienes que tomar cada día? Te voy a dejar esta frase. Tu cruz es el precio que tú tienes que pagar, no para salvarte tú, sino para salvar a otros. Tu cruz es el precio que tienes que pagar, ¿vale? No para salvarte a ti mismo, porque eso lo hace Cristo, sino para salvar a otros. A lo mejor tu cruz de cada día es vencer la timidez, como puede ser a veces en mi caso. Tu cruz puede ser poner de tu tiempo, invertir tiempo en las personas, ser más desinteresado o desinteresada. No sé, cada uno puede saber cuál es la cruz, que es ese sacrificio que tú tienes que hacer para poder traer a otros al reino del Señor, de hablarles a otros de Jesús. Esa es la cruz que tomamos cada día. Recibisteis de gracia, dad de gracia. Eso es el reino de Dios. Deja de pedirle basura a Dios y pide más de Jesús en tu vida, más de su corazón, más de su justicia, más de su paz, más de su gozo. Dejémonos a veces nuestros planes, no estoy diciendo que a veces nuestros planes sean malos, a veces son buenos, pero en ocasiones pueden desenfocarnos si no somos equilibrados. Dejémonos de nuestros planes, a veces incluso egoístas, y empecemos a orar lo que decía al principio: hágase tu voluntad,
aquí en la tierra como en el cielo. ¿Vale? Ayúdanos a perdonar, a no ser una iglesia, a no ser parte de una iglesia que anda juzgando a la gente, tirando piedras, porque tú viniste a salvar, tú viniste a abrazar a la adúltera, tú viniste a abrazar al andrajoso, al que olía mal, al que olía a cerdo. Y Jesús dice, vete y no peques más. Aceptemos a las personas tal como vienen, confiemos que en el poder del Espíritu Santo para que sean transformados. Dejemos de ser recostados y pasemos a ser ¿qué? Discípulos, ¿vale? ¿Estás dispuesto a tomar ese desafío? Yo quería dejarte ese desafío para la semana, que empieces a ver la vida, empieces a ver el reino de Dios no no desde el punto de vista de un recostado que busca qué puede sacar, sino de alguien que puede decir, bueno, ¿qué puedo hacer para ganar almas para el Señor? ¿Qué puedo hacer para ganar a otros? ¿Qué te parece? Estos son los negocios del Padre, ¿eh? Puedes decir, no, a mí no me interesa, a mí no me cuentes nada de eso, no quiero saber nada de eso, yo de sacrificarme, pues lo llevo mal. Vale, pues estás en todo tu derecho, no pasa nada. El mundo cambió con solo unos 12, realmente comprometidos, que estaban dispuestos a cambiar el mundo. Amén. Esa es la iglesia que se va a levantar hoy aquí. Esa es la iglesia, ese es el movimiento de cristianos que están de verdad impactando sociedades, que están impactando territorios, que están impactando vidas de personas. Y yo creo en eso.